está abierta Quiero la que alguien me sorpresa, digamos. sorprenda. ¿Está Mira, mal? No, está bien. Edu, mira, Lili primero descubre a una persona y después se va de viaje. Claro. Está Y bien. cumple los dos Pero sueños. ¿quién es quién para decir? Lili, ¿cómo va a decir está mal? ¿Quién No, es quién para decir digo, si porque está mal o bien? acá me hacen todo. Disculpe, ¿lo puede anotar por ahí? Anótelo. Sí, yo me lo anoto ya. Me parece, Barone, anote algo y Ya, diga descubrir. qué es. A ver, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Si el año me gustó, que se repita y se mejore. Sí. Y si no, bueno, sacar las cosas que no me gustaron del año anterior. Pero un propósito, digo, la pregunta es directa y al corazón. No, un el propósito directo Sí. sería para mí puntualmente poder tener un poco más de tiempo para dedicarme a cosas que me gustan. Estudiar es una de esas, leer un Muy poco bien. más. Mira. Nada más, es un poquito más de tiempo. Un poco de tiempo para mí. Muy bien. ¿Te puedo decir me algo gustó, más? Me gustó, Cocinar, claro, sí. claro. Ahora, mira, ahora empezó a... Aparece. Empezó a fluir ahora, mira. ¿Viste? Nos dejaste pensando. Casi la 1 de la tarde. Mira. La única vez que escribí mi propósito Sí. posta, ¿Se cumplió? se cumplió. Bueno, Se dicen cumplió. que hay Pará. que Voy a escribirlo. empezar. Listo, entonces, Hay que escribir. espera, este del pie ideal. Está Gabriela Llanos con nosotros para hablar de este tema. Yo quiero retomar música, lo voy a anotar Ay, qué porque lindo. dice que tiene otro poder. ¿Es así, Gabriela? Buen día, te saluda todo el equipo de Vivo. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Se me oye bien? Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, pues quiero deciros que este es el mejor año para escribir los propósitos, porque 2024 pinta muy bien. Primero es bisiesto. Segundo, comienza el lunes, entonces tenemos un comienzo de año, de semana y de mes. Bien. El próximo Qué bien. 1 comenzamos todos, hay un reseteo completo, total, de todo lo que queremos y que podemos lograr. Todo lo que habéis estado diciendo ahora son deseos, ¿no? Deseos, cosas que nos gustaría lograr. Yo lo que propongo aquí, a través de las herramientas propias del oficio de escritor, es transformar esos deseos en objetivos o en propósitos, ¿no? Porque hay muchas cosas que deseamos, pero son muy generales. Si las concretamos y las transformamos esos sueños o esos deseos en propósitos y en objetivos, será mucho más fácil luego esa cosa maravillosa que ocurre a fin de año, que es ir poniendo un check, lo hice, y lo hice, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí te he puesto tema, trama, sueños y objetivos, Edu. Entonces, a la hora de escribir un cuento, lo comparo con el cuento porque el cuento tiene una definición muy clara, ¿no? A la hora que escribimos ficción o cuando escribimos un cuento, siempre un cuento representa un cambio. Y en el fondo, cuando escribimos un propósito o tenemos un sueño para este año, queremos que algo en nuestras vidas se transforme o algo en nuestras vidas cambie, ¿no? Gaby, te escucho y pienso, mira, se me fue la mente a la primaria, ¿no? Digo, el cuento puede ser la vida. Es decir, un cuento es la vida, es un inicio, una introducción, un nudo y un desenlace. Digo, y en el propósito está eso también. Exactamente, cuando nosotros escribimos un cuento, tenemos a un personaje al cual le ocurren una cantidad de circunstancias y se transforma, ¿no? Entonces, si nosotros queremos transformar nuestra vida en un año, en algunos aspectos, pues primero lo que tenemos que saber es qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Por eso pongo tema y trama. En un cuento, el tema es esa pregunta que me hago antes de comenzar a escribir. Por ejemplo, quiero hablar de duelo, quiero hablar de nostalgia, quiero hablar de amor, quiero hablar de celos. Y la trama es de todos los ejemplos que me ofrece la vida, cuál voy a utilizar para contar mi tema. Digamos que el tema es la pregunta y la trama es la respuesta. En el caso de nuestros propósitos, los sueños serían la pregunta y el propósito escrito o el objetivo escrito sería la respuesta. Es decir, yo quiero estudiar o quiero más tiempo. Vale, ¿qué voy a hacer este año para conseguir eso? ¿Cuáles son exactamente los pasos que debo seguir para tener más tiempo para estudiar, para tener más tiempo para conocer a alguien, para poder conocer a alguien, para estudiar un instrumento o música, en fin, para poder hacer un posgrado de literatura? ¿Qué cosas tengo que hacer? Eso es el sueño, pero el propósito es los pasos o desmenuzar ese sueño para que se convierta en algo tangible, concreto, ¿no? Luego pasaríamos al segundo punto, que es la creación del personaje. Siempre que escribimos un relato tiene que haber un personaje, que somos en nuestras vidas nosotros mismos, ¿no? Esa persona a la que le ocurren una cantidad de cosas. A ver, detenete ahí, Gaby, detenete ahí. ¿Por qué? Porque uno, quizás si le tiene temor a escribir, porque no está acostumbrado a escribir, Claro. no se deja volar, ¿no? Es decir, como que uno está como contenido. Cuando uno escribe, y hasta te diría, hasta el ejercicio de escribir algo que no te guste y que lo tires, y volver a escribir, eso te hace, ¿no? Soltar un poquito.
y saber hasta dónde podés llegar. Claro, en este caso, por ejemplo, cuando estamos hablando de los deseos y de las cosas que queremos para nuestras vidas, Sí. nosotros lo que tenemos que hacer en este caso, para no sentirnos tampoco que estamos escribiendo para ser leídos, ni que estamos haciendo un relato de ficción que alguien va a juzgar, simplemente estamos escudriñando nuestras propias vidas, ¿no? Entonces, cuando digo crear un personaje, no me refiero a crear un personaje para que quizá sea analizado o compartido, sino el personaje de tu vida, ¿no? En un texto, la gente, en un texto de ficción, la gente cuando lee un libro no quiere sentir que está leyendo, quiere sentir que se metió dentro de esa historia y está viviendo esa vida, esos ires y venires de los personajes. Pues en nuestra vida, en el año 2024, el personaje protagonista somos nosotros. Entonces, vamos a crearlo como lo hacemos en literatura. Es un gran ejercicio, ¿no? Es hacer, en literatura, normalmente a los personajes, antes de empezar a escribir, les creamos una ficha biográfica. Quiénes son, de dónde vienen, qué cosas les ha ocurrido en la vida, qué personajes influyen en sus vidas, qué situaciones concretas tienen, qué características estructurales y qué características circunstanciales. Entonces, si definimos muy bien quiénes somos en este momento y cómo estamos en este momento, porque hay que definir muy bien quiénes somos y cómo estamos, ¿no? Y entonces también podemos saber cómo vamos a enfrentarnos a ese año, ¿no? Vamos a construir ese personaje que somos y ese que queremos ser. Vamos a crear esa ficha biográfica de nosotros mismos para 2024, ¿no? Entonces, A ver, Ceci, dale. Sí, dale, Ceci. Gabriela, pensando en el 2024, ¿qué es ideal? ¿Es pensarnos cómo somos, cómo llegamos hasta acá, o pensarnos cómo nos gustaría vernos el año que viene? Una imagen ideal nuestra sobre la realidad, pero a lo que nos gustaría llegar. sí, yo creo que has hecho una puntualización muy importante y es sobre la realidad. O sea, no se trata de algo que también dijo Edu al comienzo de la nota. No vamos a crear expectativas irreales porque luego eso conduce a la frustración, ¿no? Todos los esfuerzos inútiles conducen a la frustración. Por eso es muy importante hacer un mix entre las dos cosas que has dicho, es decir, ¿cuáles son mis características estructurales? O sea, ¿cómo soy yo, no? Sobre cómo soy yo, ¿cuáles son mis circunstancias actuales? Porque de repente pues hay circunstancias que son adversas para determinados proyectos. Es decir, si lo que quiero es viajar por el mundo, pero acabo de tener un niño, pues qué complicado, ¿no? Que mi objetivo o mi propósito sea ese, ¿no? Entonces, sobre la situación circunstancial y sobre nuestra situación estructural, tratar de crear ese personaje que nos haga felices frente a las cosas que siempre hemos querido lograr, ¿no? Ahora, estamos viendo que a lo mejor hay un objetivo muy, muy general que puede ser, por ejemplo, en mi caso, quiero tener éxito literario, ¿vale? Sí, Bien. ¿Qué pasa que hacer este año para que eso, que a lo mejor no ocurre en 2024, a lo mejor ocurre dentro de 2 años, de 5 años o de 6 meses? Pero ¿qué Gaby, pasa siguiendo, claro, para que eso ocurra, ¿no? claro, pero Gaby, el tema es, ¿en qué momento lo tengo que hacer? Porque digo, antes que termine el año o en esas primeras horas del año nuevo, tengo tiempo para escribirlo más adelante, porque como hablaste del primero, que es lunes, que es el comienzo, el mes, que etcétera, un montón de circunstancias, digo, ¿cuál es el momento oportuno? ¿Es el antes, el primero, es más adelante? Yo normalmente siempre lo hago antes. Me gusta mucho porque además es un momento de reflexión de lo que ocurrió en 2023, de revisar tus propósitos anteriores. Yo vengo escribiendo los propósitos hace muchos años y os digo de verdad que a mí me ha funcionado. Yo he hecho mucho check en este año. De hecho, yo los divido entre los profesionales y los personales, aunque las cosas van muy unidas realmente, porque el otro día escuchaba una persona en la radio diciendo que cuando haces lo que te apasiona es muy difícil separar lo profesional de lo personal, ¿no? Porque todo se convierte en algo unido, ¿no? Pero yo sí he separado cosas que yo creía que personalmente podía cambiar. Y de verdad que la satisfacción de decir hecho, es una maravilla. Yo se la recomiendo a todo el mundo. Entonces, yo lo separo así, suelo separar profesionales y personales. Y lo hago antes de la Nochebuena. Yo creo mucho en este tema. Además, bueno, pues imaginaos, ¿no? En España, las uvas, las 12. un momento de poner el contakilómetro a cero y decir, bueno, ahora sí he arrancado. Encima este año, como digo, arrancamos lunes, arrancamos mes, arrancamos semana y arrancamos año. Perfecto. Y año bisiesto, además. Perfecto. Gaby, muchísimas gracias. Recordar a la gente cómo te ubica en redes, cómo te puede leer. Vale, yo recomiendo la última cosita que te quería decir aquí, que pongo tono, voz y atmósfera,
que también incluso cuando estamos redactando nuestros propósitos podemos escoger en qué forma lo vamos a redactar. Si vamos a sentarnos a partir de una situación de queja o si al contrario, vamos a partir en un tono amable y esperanzador, que creo que es lo que necesitamos todos en el mundo. Buenísimo. Claro. Me podéis encontrar en @Gabriela Llanos_oficial, que es mi cuenta de Instagram. Y os invito a todos que voy a iniciar un taller de escritura creativa en febrero para liberar el estrés. O sea, vamos a escribir. Bueno, te digo... Todos podéis ver mi link. Una comunidad de seguidores vas a tener. Gabriela, muchísimas gracias. Hasta la próxima y ha sido un gusto en cada contacto de este año. Y que transforméis vuestros sueños en propósitos. Yo sé que ahí va a haber mucha gente que va a tener tiempo, que va a conseguir pareja y que va a viajar mucho en esa mesa, estoy segura. Chao, Gaby. Hasta la próxima. Feliz año. Un beso, feliz año para todos. Nos vamos a la costa.